que los obreros son pocos y sin duda, Señor, sabemos que tú enviarás obreros a esta mies. Bendecimos cada nación, cada información que recibamos en esta noche y desde ya bendecimos a tu sierva, a hermana Margarita, que tú la vas a usar grandemente. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy sí solo yo voy a orar, hermano. Entonces pueden pasar. Amén. Buenas noches, amada familia. Gracias, pastores de esta plataforma, los líderes que ya estamos conectados por esta oración de inicio que hemos realizado. Bueno, pues esta noche tenemos todavía, vamos por el país número 45, 5 países más. Y les invitamos para que usted viajemos juntos por las naciones, un viaje, un tour de oración, ¿verdad? Los 5 continentes, un país por cada continente. Qué maravilloso es cumplir la gran comisión. Id y predicad el evangelio en todas las naciones. Y la misión más importante, más maravilloso es Jesús vino a salvar al mundo y vino a pagar con su sangre preciosa el precio por 198 naciones. Y eso es lo que estamos haciendo. Hoy es día número 9, país 45. Queremos darle una ofrenda de palmas, recibimiento con mucho cariño, nuestra amada pastora misionera Margarita Martínez, que nos trae la exposición de estos 5 países. Mi hermana Margarita, Dios la bendiga, bienvenida y este es su tiempo. Amén. Gracias, apóstol Carlos Yu. Muy buenas noches por la oportunidad que me da de expresar aquí todo lo que está pasando en estos países de los 5 continentes. Y bueno, recuerden que es Clamor Mundial del 2024. Aparte de eso, también son 40 días de ayuno y oración. Son esos continentes, 5 continentes que son un pueblo, un Dios, un clamor. Y comenzamos desde enero 15 a este ayuno de oración y vamos a terminar el día febrero 23 de este año 2024. Oye, martes 23 de enero del 2024 y me gustaría empezar con algo de la Biblia, el Salmo 33:12, que dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Amén. Así que estas naciones, nosotros vamos a orar por ellas para que su único Dios sea Jehová. Amén. Y vamos a comenzar con América y es el país de Chile. Chile está ubicado en América del Sur. Y también Chile, su capital es Santiago, ¿verdad? Y su presidente es Gabriel Boric. Entonces, hay una población de 19.493.184 personas. Su superficie es de 756.700 kilómetros cuadrados. La religión principal de Chile, de la República de Chile, es que practican el 41% católicos, ¿verdad? El cristianismo le llaman, pero realmente es católico. La iglesia cristiana, el porcentaje que tiene es un 5%, de evangélicos tiene el 13%, y así que en cuanto a gobierno y política, Chile no le dan a demostrar al país que hay corrupción, o sea, como que se lo maquillan, ¿no? Dice que ellos tienen sus habitantes, dice, tienen un bajo nivel de percepción, o sea, no se dan cuenta de que sí hay corrupción gubernamental y esto es de 100%, 67% ese país es corrupto, no hay corrupción. En cuanto al porcentaje de violencia y criminalidad en Chile, hay muchos homicidios. Dicen las autoridades que es más baja y que es de 4.7% cada 100.000 personas, cada 100.000 habitantes. Esto fue una encuesta en el 2022. Hay crimen organizado en Chile. La economía, si son prósperos o son pobres, si hay prosperidad o hay pobreza, tienen una deuda por persona de 5.559 euros. Cada persona tiene la deuda esa y son entre toda la población
tienen la deuda de 108.365 millones de euros. La deuda de ellos es en euros. El salario chileno es bien bajo, es uno de los más bajos del mundo. Eh, que si hay idolatría, ocultismo, brujería, hay mucha idolatría porque son, bueno, pues de la religión católica y también existe la idolatría en cuanto al trabajo, son idólatras en cuanto al trabajo, al deporte, a los estudios, al dinero y también a esa voluntad propia. Ellos también son idólatras de ellos mismos. Sí hay ocultismo, también sí lo hay, y hay también lo que se dice brujería, que yo no sé si están tomando nota para que oremos por eso. Existen en Chile los brujos de Chiloé, que hacen magias. En el pasado también ellos hacían magia y todo, y todavía existe eso en Chile. Mm, dice que el porcentaje de prostitución y trata de personas es bastante alto, es el 64% es laboral, o sea, las invitan a que vayan a trabajar y el 36% es sexual. Después que ya las tienen ahí envueltas en que trabajo, entonces ya las meten a las redes del sexo, ¿no? Hay prostitución femenina, hay prostitución de homosexuales y también existe la prostitución infantil. El control de salud sexual es voluntario. O sea, si la persona quiere ir a ponerse medicina o a prevenirse de alguna enfermedad, es voluntario, no es obligado. Y está sujeto también cuando ellos van a hacerse ese chequeo de salud a confidencialidad. No se puede decir, nadie se entera cuántas personas están infectadas de alguna enfermedad por contagio sexual porque es confidencial y aparte es voluntario. O sea, la persona puede tener la enfermedad y si ella no quiere ir al control médico, no va. Así que hay que orar por Chile, por esa información que encontré. Así que ahora vamos al país, vamos a Europa, nos vamos a Europa, el viaje por Europa, Rusia. Rusia es un país, es uno de los países más grandes del mundo. Se extiende, dice que por el supercontinente. Su capital es Moscú y ese supercontinente de Euroasia ocupa el norte de Asia, todo el norte de Asia lo ocupa Rusia y también el este de Europa ocupa Rusia. Está separada de América por el estrecho de Bering. Hay un estrecho ahí, por eso que está separadita de América. Eh, Aquí los cristianos, existe el cristianismo ortodoxo, que es una religión tradicional, y también la diferencia entre el cristianismo ortodoxo y la religión tradicional o la religión católica es de que cuando en la religión católica bautizan a un niño, le derraman el agua aquí en la cabeza, ¿no? Entonces, pero con los ortodoxos, ellos evocan al Espíritu Santo cuando bautizan al niño o a la persona. Así que son diferentes ritos, pero ahí están parecidos, tanto el católico como el ortodoxo. La superficie de Rusia es de 17.098.242 kilómetros cuadrados. O sea, Rusia es grandísimo. Yo tenía aquí la capital de Rusia es Moscú. También dice que en la economía de Rusia posee mayores reservas de recursos minerales de cualquier país del mundo. Ellos son abundantes, en Rusia son abundantes en petróleo pero estos ingresos últimamente han disminuido porque están en zonas remotas. Entonces sí son abundantes, pero están alejados de Rusia, entonces por eso ha disminuido ese ingreso que ellos tenían, ¿verdad? Dice también que el porcentaje de cristianos creyentes en Rusia es de 85.96, es una religión mayoritaria el cristianismo, aunque también ha ido disminuyendo en estos últimos años. Gobierno y política, dice que los partidos de Rusia, está Rusia Unida, está Rusia Comunista, Rusia Justa, Liberal Demócrata. El gobierno, el presidente ejerce el control directo. Eh, Son los órganos federales responsables de la política del exterior y la seguridad como defensa interior y los servicios de
seguridad de inteligencia. Recuerden que Rusia es un país fuerte, entonces ellos tienen seguridad de inteligencia. Aunque hay un primer ministro, el presidente es la cabeza y es el que tiene el control del país. No respetan al primer ministro, sino que es el presidente el que lleva el control. Si existe la violencia en Rusia, sí existe. Es una violencia doméstica, son de 36,000 mujeres las que son abusadas, violencia doméstica, y 26,000 niños que enfrentan abusos en sus casas, dentro de su casa, diariamente. Las mujeres y los niños están enfrentando ese abuso. Este censo se hizo en el 2015. Dice que 1,060 personas murieron por violencia doméstica en Rusia. La tasa de criminalidad en el 2021 fue de 1,004,000 delitos por cada 100,000 habitantes. Los homicidios fueron del 3,7 por cada 100,000 habitantes. Rusia, entre la idolatría y el rechazo por Stalin. Stalin, ¿se acuerdan de Stalin? Que era como Hitler, pariente de Hitler ahí. Unos dicen que fue déspota, unos dicen, o sea, todavía idolatran a Stalin, aunque ya cumplió no sé cuántos años de muerto. Unos dicen que fue déspota, pero fue competente. Otros lo ven como un líder sanguinario. Pero el caso es que ahí andan en la calle con la foto de él y exhibiendo a la foto de Stanley. Su presidente de Rusia es Vladimir Putin. Se ve como Stanley. La gente dice que lo ven como Stanley porque dice por la operación lanzada a Ucrania. Ahí cuando él lanzó esa operación a Ucrania, al país de Ucrania, eh, porque dice que fue como una síntesis, o sea, como una entradita al imperialismo estalinista. Ahí demostró Vladimir Putin que él sigue esa corriente de Stanley. Que si hay ocultismo y brujería, sí lo hay. Las brujas dice que apoyan a Putin con hechizos vinculados con horóscopos. Son prácticas ampliamente populares en Rusia. O sea, ellos ahí practican la hechicería, la brujería tranquilamente. Rusia dice desde tiempos inmemorables ha sido tierra de chamanes. Eso me sorprendió que pensé que solo en acá había, en nuestras tierras. Dice que es tierra de chamanes desde hace millones de años, tierra de brujos, tierra de hechiceros. La mitología eslava es muy fértil en deidades, o sea, en dioses que ellos tienen. Prostitución y trata de personas también lo hay. En Rusia, imagínense, esto también me sorprende y yo sé que a muchos también les va a sorprender. En Rusia hay escuelas de seducción. O sea, usted quiere aprender a seducir, allí hay escuelas, le enseñan cómo seducir. Hay esclavos sexuales y se vieron, ¿dónde fue que se destapó todo eso? En el mundial, de que fue el mundial de fútbol en Rusia. Ahí se vio que hay trata de personas forzadas, las obligan a ellas a prostituirse. Una información que vi, que les quitan el pasaporte y las amenazan con golpearlas porque usan el fútbol como excusa. O sea, como excusa buscaron el fútbol para traerlas a Rusia, a personas, a mujeres, especialmente jóvenes, de diferentes países que por la excusa del fútbol les iban a dar trabajo y lo que hicieron fue quitarles el pasaporte y amenazarlas con denunciarlas, ¿no? Dice que eso fue el año pasado que fue el Mundial de Fútbol. Bueno, lo hicieron, dice, y algunos proxenetas fueron arrestados. O sea, ellas, como les quitaron el pasaporte, ellas denunciaron a esos proxenetas, ¿verdad? Y entonces ellos fueron arrestados. La prostitución es ilegal en Rusia, o sea que no es legal. Y la multa cuando encuentran a alguien prostituyéndose es de 1,500 a 2,000 rublos en Rusia. Su presidente, o sea, Vladimir Putin, sarcásticamente elogió a las prostitutas de su país, no le quedó nada bien a él, pero dice que son las mejores del mundo
pero es obvio que trabajan en la clandestinidad, o sea, no están exhibiéndose ahí, sino que andan escondidos porque es ilegal. Y también la sociedad las rechaza, ¿no? Las ve con indiferencia cuando se da cuenta que se dedican a la prostitución, son indiferentes. La trata de personas en lo laboral y en lo sexual también existe. Dice que se podría detener la trata de personas. O sea, Rusia está inventando un plan cómo detener la trata de personas. Dice que ellos quieren estar creando un plan de acción nacional contra la trata de personas y también quieren establecer o colocar un coordinador central para los esfuerzos gubernamentales. eh, Dice, número uno, para garantizar que las identificaciones y que las intervenciones y protección para las víctimas no estén vinculadas al enjuiciamiento de un traficante. O sea que cuando estas personas, esas bandas o esos grupos soliciten mujeres de otro país, ellos van a investigar que no estén vinculados con el tráfico de personas, ¿no? Para poder proteger a las víctimas. Dice que un traficante que no esté enjuiciado y que no sea un traficante. Y también permitir que todos los socorristas identifiquen oficialmente a las posibles víctimas de la trata y que ahí cuando ya agarren a las víctimas las lleven a atención médica. Entonces, ese es un plan que tiene Rusia, pero todavía solo está en plan. Se están pensando en hacer eso. Bueno, y ahora nos terminamos con el viaje en Europa y nos vamos para Asia. Vamos a ver el país de Indonesia. Su presidente se llama Joko Widodo y este es presidente desde el 2014. Él ganó las elecciones con 53.15%. Indonesia, su capital es Yakarta. La ubicación se encuentra en el extremo suroriental de Asia. Está formado por 17.500 islas. Eh, Están enlazadas con el continente australiano. Estamos hablando de Indonesia. La superficie de Indonesia es de 1.900.000 kilómetros cuadrados. Indonesia es un archipiélago, ¿verdad? Por eso es que hay 17.500 islas ahí en Indonesia. Ahí en Indonesia viven 237 millones de personas. La religión principal de ellos es el Islam. El 80% y más son islamistas. También hay cristianos, también hay hinduismo y también hay budismo. Dice que la iglesia cristiana lo que hay es el 10%, y aparte que los cristianos, los poquitos cristianos que hay son perseguidos, son atacados por los budistas, por los islámicos, ¿verdad? Con regularidad. A cada momento llegan a atacarlos, a sacarlos de donde están y no los dejan ejercer la, el cristianismo, no les permiten allí en Indonesia. El gobierno y la política, pero no es la policía, son los mismos de otras religiones los que los atacan, ¿verdad? Pero nadie les dice nada. Dice que el gobierno y la política es una república presidencialista, es un sistema federal y ha sido abolido y se ha convertido en una república unitaria, dice, en Indonesia. Existe la violencia y la criminalidad. Dice que sí, que hay muertos. Cuando un partido, también por un partido de fútbol, hubo una gran multitud de personas que murieron, perdieron la vida por estar en un partido de fútbol. Hubieron 100.000 muertos en un grupo de 100 muertos, perdón, 100 muertos en un grupo de 42.000 personas, unos fueron aplastados, hubieron gases lacrimógenos, hubo vandalismo, en los casinos también hay violencia, en Indonesia, eso fue en Indonesia, hubo mucho relajo esa vez, esto fue por el deporte. Dice que ellos en Indonesia, las autoridades son estrictas en cuanto a la droga y a que más son estrictos con la droga.
Ellos hasta le pueden dar cárcel y hasta pena de muerte. Puede llegar si encuentran culpable a una persona con droga. La economía tiene comercio y es diversificado. Ellos exportan petróleo y el gas, también aparatos eléctricos, también productos textiles, los minerales, productos de madera y el papel, así como productos agrícolas básicos. El ingreso importante de ellos es la exportación del petróleo crudo y del gas natural. ¿Son idólatras? Sí. También hay ocultismo y hay brujería. El debus es, dice que el debus es algo con sangre real, o sea, que se cortan y que no hacen trampa al hacerlo, es algo real, que lo exhiben ahí ellos como una idolatría, porque es una tradición que combina como que artes marciales y brujería. Ahí va junto eso, se ponen clavos, se arrancan las uñas, las meten en hamburguesas y se las comen ahí en el público, se están exhibiendo. Dice que hay muchos gente pues que los está viendo, espectadores, y dice que esa es, también comen el metal, esos clavos pues son de metal y se los tragan. Otros lo hacen con hachas, con machetes, se cortan con cuchillos y también se inmolan con fuego y hacen gestos como si fuera truco, pero dicen que a ellos no hacen truco porque Dios los protege. O sea, la idolatría de ellos les hace pensar eso, que ellos pueden hacer todo ese tipo de cosas con su propio cuerpo y que Dios los protege. ¿Hay prostitución y trata de personas? Sí. Bali dice que es un paraíso de turismo sexual, pero para los habitantes es como un infierno. Dice que el 90% de violaciones no se denuncian porque el país, las autoridades no hacen nada en Indonesia, así que pues no denuncian el 90% de violaciones. Aquí no se protege a los menores. Estos son afectados entre 40,000 y 70,000 menores por extranjeros, porque es el turismo, llega el turismo al país, entonces ellos agarran a los niños. Dice que a veces les dan pastillas para abusarlo. La pobreza y la falta de educación son la clave para la explotación. Ellos ponen buses e invitan a los niños que se suban a los buses, como a darles un ride, y como son niños, se suben a los buses, se los llevan a un hotel, allá los drogan y eso hacen los extranjeros, por eso les gusta ir a Indonesia. Ahora nos salimos de Asia y nos vamos a África. Aquí en África está el país de Ruanda, su capital es Kigali. Eh, Creo que este es el país que dijo que no es oficialmente la capital, creo por ahí lo escribí. Bueno, el presidente, esto le tocó a la pastora Grace la vez pasada hablar de Ruanda. El nombre de su presidente es Paul Kagame. Ruanda está ubicada en África Central, en la región de los Grandes Lagos. La superficie de Ruanda es de 26,338 kilómetros cuadrados. La población que hay ahí son 445 personas por kilómetro cuadrado. La principal religión de ellos es la fe católica, es un 56,9%. El 35% son protestantes, el 5% son islámicos y lo que hay de iglesias cristianas dice que el 45%, pero realmente son católicos, ¿verdad? Entonces, no hay entonces iglesias cristianas. Gobierno y política, el gobierno dice que es una colisión de partidos, o sea, están juntos ahí. Eh, Ruanda siguió disfrutando de la seguridad general con la estabilidad política y los bajos niveles de corrupción y marcos legales liberales vigentes, o sea, como que bajó la corrupción, ¿verdad? Violencias y crimen sí existen, existe el genocidio, la violencia sexual fue generalizada, se cree que fueron violadas entre 250,000 a 500,000 mujeres. No entiendo cómo tantas mujeres si solo hay 445 personas. Bueno,
Los asesinatos masivos, dice, contra el presidente ruandés, a ese presidente no lo querían. Hay delincuencia debido a la pobreza extrema. Se describe como de riesgo bajo a medio, la delincuencia. La economía, el crecimiento del PIB alcanzó el 10.9 en 2021 y cayó en el 2022 al 8.2%, o sea, la economía ha bajado. La principal fuente de renta del país desde el 2008 es la minería. Dice que ha sobrepasado al café y al té, o sea, antes era el café y el té, pero ahora ya bajó, entonces es la minería. Dice que es un país pobre, alrededor del 38% debajo del umbral de la pobreza. Hay un sistema educativo deficiente, solo el 68% de la población termina la primaria. Hay idolatría, ocultismo y brujería. Dice que la idolatran a Imana, solo se dirigen a ella, a Imana, es a través de intermediarios y pueden ser cristianos, los espíritus de familiares fallecidos, conocidos como Abasima, u otros antepasados ilustres. También están ah, Rayagambe y Nayambigi, que son dos deidades ancestrales veneradas que pueden interceder y pedir poder y benevolencia a Imana, pero no los poseen ellos mismos. O sea, ellos piden poder a la otra diosa, pero ellos no los tienen, no tienen esos poderes. Dice que ellos creen que los familiares de los antepasados pueden proteger y beneficiar a los vivos con esos sacrificios que ellos hacen como recordatorio y honrarlos. Em, pero ellos todo lo hacen por miedo. Bueno, yo lo escribí aquí que por miedo hacen todo eso. Cuando no lo hacen, aquí fue por eso que puse miedo, cuando ellos no hacen eso recordatorio de sus ancestros, de sus pasados y no los honran, entonces dicen que pueden provocar enfermedades y otras desgracias. Ellos llaman a los adivinos, ellos van y llaman a estos adivinos para que interpreten los deseos de los abasima, o sea, de los familiares fallecidos, y recomienden formas de apaciguar a los ancestros enojados. Imagínense usted, todavía en pleno siglo XXI. Prostitución y trata de personas en Ruanda tratan de romper el vicio cíclico, perdón, de la trata de personas, porque hay una explotación sexual mayor, grande. La mayoría del tráfico es con mujeres jóvenes engañadas con falsas promesas para ayudar a sus familias, o sea, les venden el cielo y la tierra, las estrellas y todo, y son promesas que les hacen para ayudar a sus familias y tener una mejor calidad de vida. Ruanda trata de combatir este problema, pero la ley protege a las agencias y a las víctimas aceptan financieramente ese riesgo. O sea, por dinero las personas aceptan ese trabajo, son repatriadas, dice, cuando son repatriadas, de esa manera es como Ruanda puede ayudarles a regresar a su país, llevarlas a un centro de rehabilitación, investigación, qué fue lo que pasó, pero esto casi no funciona óptimamente. Son contratadas las mujeres para trabajar en casa y luego terminan comerciando el sexo. Ruanda, para prevenir este tráfico humano, está tomando también severas medidas, incluyendo un mapeo de una nueva ley, poniendo al encontrar a un proxeneta, al que ya lo investigan que está cometiendo ese delito, ese tráfico de personas, lo pueden meter hasta 15 años de prisión, porque esas personas son como activistas, entonces por eso caen ahí presos. Pero las autoridades de Ruanda dicen que eso no es suficiente, que necesitan algo más como detectar a los proxenetas antes de que hagan el abuso, ¿no? Eh, pero hay quienes abrazan un trabajo de sexo voluntariamente. Ese es el problema, que ellos sí quieren combatir ese problema,
pero hay personas que sí lo quieren hacer, que es voluntariamente que se van a otro país, ¿verdad? A tener ese tipo de trabajo por la misma pobreza, por la deficiente educación. Entonces hay que orar por eso. Y ahora ya terminamos con Oceanía. Terminé temprano. Oceanía, dice que el país de Oceanía es Nauru. Este sí no lo conocía. Su capital es Yarén. Este es el que dice que no es la capital oficial, pero ellos piensan que es la capital porque ahí están las instituciones gubernamentales. Entonces, por eso le han puesto que es la capital, pero dice que no es la capital oficial. El presidente de ellos se llama David Adeang. Está ubicada a 42 kilómetros al sur del Ecuador y a 4.000 kilómetros al noreste de Sydney. La superficie es de 21 kilómetros cuadrados. La población, este es uno de los países insulares más pequeños, porque solo hay 10.000 personas. Es el tercer país más pequeño, o sea, hay otro en primer lugar y en segundo lugar. Este es el tercer país más pequeño. La religión principal para ellos es 36% católicos, 32% Asamblea de Dios, 1.48% bautistas, y las iglesias cristianas lo que hay es protestantes que abandonaron la iglesia católica. Son los que se han unido a la iglesia cristiana, los protestantes. Gobierno y política se desarrolla en el marco de una república democrática, parlamentaria, en la cual su presidente es la cabeza. Es ¿cómo se llama? Es un estado independiente, es el más pequeño del mundo y adoptó la independencia en 1968. Hay violencia y criminalidad, es baja la criminalidad, pero sí hay violencia con mujeres y niños. Ellos corren a refugiarse, se salen de Nauru y se van a Australia. Hay índices de violaciones, atentados de suicidios. La economía dice que Nauru era el país más rico del mundo, pero ya no lo es tanto. Ellos encontraron ahí las minas de fosfato. Después de obtener la independencia en 1968, Nauru experimentó un auge, o sea, subió así durante un periodo en el que extraían fosfato. O sea, ahí eran ricos cuando extraían el fosfato de la tierra. Durante este breve periodo tuvo el PIB per cápita más alto del mundo. Aunque era el país más pequeño, era de los más ricos del mundo. Diciembre 11 del 2020 sufrió un colapso económico cuando se acabó el fosfato. A principios de los años de 1980, ellos dicen que comenzó la maldición de los recursos. Cuando usted explota la tierra, le da y le da y le saca, llega un momento que se acaba. Entonces, también hay idolatría, ocultismo y brujería. Ellos a la economía, como eran ricos y después ya pobres, entonces le llamaron que era la maldición de los recursos, o sea, todo lo que estuvieron sacando. Idolatría, ocultismo, brujería. Bueno, aquí la idolatría en cuanto a los católicos, el ocultismo y brujería constituyen un 36% de la población. Casi no hay información de idolatría y ocultismo, pero como hay católicos, entonces, claro que sí existe. Dice que el 36% de la población es idólatra y hace ocultismo y brujería. Prostitución y trata de personas. La prostitución en Nauru es ilegal. Si llegan a encontrar una persona ejerciendo ese trabajo de prostitución, tiene 2 años de cárcel. Las fuerzas de la ley son débiles. O sea, en Nauru la ley es bien débil porque hay pocos recursos, hay pocos policías, también se incrementa la trata de personas porque son vulnerables, la gente es bien vulnerable en ese país y ahí se facilita que hagan ese delito de tráfico de personas, pero si los llegan a agarrar, también dice que les pueden dar hasta 15 años de cárcel, de 2 a 15 años de cárcel, si se averigua que es explotación sexual forzada. Solo si es forzada, entonces les pueden dar ese tiempo de cárcel.
si es una explotación sexual forzada, a trabajar y otras formas de explotación. La penalidad por ese crimen son, lo que ya dije, son 15 años y depende de cómo sea el crimen que hayan cometido, si es muy severo, también a las víctimas se les da ayuda médica, consejería y asistencia legal. Eso ha sido de mi parte, ese fue el recorrido que les hice. Yo espero que hayamos anotado qué es lo más principal por lo que hay que orar por estos países, porque la verdad es que sí hay bastante por qué orar por ellos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Amén. Qué bendición. Gracias, nuestra hermana misionera Margarita Martínez, por esta hermosa magistral, una exposición magistral de estos 5 países que hoy estamos arribando ya al país número 45. Recuerde, amados hermanos y amigos, estamos en la Cumbre Mundial de Oración, en donde no solamente oramos por los países, sino que nos profundizamos, visitamos el país orando. Visitamos cada país viendo la problemática principal, su lenguaje, su economía, su presidente, su política, si son gobiernos corruptos o no, la prostitución, la trata de personas, la violencia, ocultismo, idolatría. Bueno, en sí, por no marcar con una sola palabra el pecado. Estamos orando por cada país porque lo que queremos es que todas las naciones sean salvos por medio de la sangre preciosa que derramó nuestro Señor Jesucristo. A eso vino Jesús, nuestro Rey. Su sangre preciosa fue derramada para que todo el mundo, estos 198 países por los cuales en estos 40 días de ayuno y de oración estamos orando y clamando, sean salvos. ¿Cuál es nuestro papel? Lo que estamos haciendo ahora. Orar, interceder para un arrepentimiento de pecado mundial y luego con un avivamiento pueda ser salvo cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, amigos y hermanos, vamos a despedirnos de esta plataforma, pero sin antes invitarle. Mañana continuamos este viaje, este tour. Juntos, venga, móntense en este tren. Montémonos en este tren, en este tsunami. Ni siquiera es un oleaje, este tsunami de oración que estamos abarcando los 5 continentes. Solo tenemos un Dios, un Padre, un Hijo, una fe y una sola salvación. Mañana les esperamos en esta misma plataforma a la misma hora de siempre. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos.